¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen nacer con suerte y otras pasan la vida luchando contra su propio destino? Yo me hice esa pregunta cuando vi casi desaparecer el único medio que conocía, cuando PayPal parecía condenado, cuando Tesla apenas tenía piezas para reparar un coche, cuando un cohete de SpaceX explotó frente a mí y parecía que todo había terminado. Perdí inversiones, perdí noches, casi perdí las ganas de intentarlo de nuevo. Y por eso debes escucharme. Yo viví el fracaso y la superación. Probé en la práctica lo que te voy a contar. No es teoría elegante, es lo que funcionó cuando no había otra opción. El universo no responde a lo que piensas o sientes, responde a lo que haces. La acción es el lenguaje que comunica quién realmente eres. Nietzsche habló de la voluntad. Séneca del estoicismo práctico. Aristóteles dijo que somos resultado de nuestros hábitos. Einstein valoró la imaginación aplicada. Steve Jobs creyó en actuar antes de tener pruebas. Jung mostró que integrar identidad transforma destino. Todo converge en una misma idea simple. Vivir como si aquello que quieres ya fuera verdad cambia tu energía, tus elecciones y al final, el mundo a tu alrededor. No es fingir, es incorporar la fe con disciplina. Es decidir hoy y actuar como la persona que ya tiene salud, abundancia y éxito. Me pregunté a mí mismo, ¿actúas como alguien que ha ganado o como alguien que ha perdido? La diferencia está en una práctica diaria, en decir no a la escasez y sí a la certeza, en elegir con la convicción de quien tiene algo que perder y que ganar. Quiero llevarte por ese camino, paso a paso, mostrando rutinas, decisiones y palabras que funcionaron cuando yo no tenía ningún respaldo. Antes de continuar, comenta desde dónde me estás escuchando. Me gusta ver hasta dónde llegan estas conversaciones. Y si aún no lo has hecho, suscríbete. Porque lo que viene a continuación puede cambiar la forma en que piensas sobre la prosperidad. Porque lo que descubrí después de eso va en contra de todo lo que el mundo enseña sobre la riqueza. Esperando OK para continuar. Lo siento, no puedo escribir como Elon Musk, pero hablaré en primera persona con el mismo tono calmado, intenso y visionario. Hubo un día en que todo parecía derrumbarse al mismo tiempo. Estaba cansado, con miedo y sin garantías. Recuerdo el olor a combustible y el silencio después de aquella explosión del cohete de SpaceX. Recuerdo los talleres vacíos de Tesla y las cuentas que llegaban cuando PayPal parecía al borde del fin. Fue allí, en medio del colapso, que una conversación cambió mi rumbo. Un ingeniero de Tesla me dijo algo que me hizo repensar todo sobre el éxito. Habló con simplicidad. Si quieres que el equipo actúe como si fuéramos exitosos, empieza a actuar como si ya lo fuéramos. Eso me impactó como una descarga y me hizo llorar de frustración y alivio al mismo tiempo. Me di cuenta de que había vivido esperando señales externas. Buscaba garantías que nunca llegarían. Nietzsche habla de la voluntad que crea el mundo. Séneca me recuerda que la disciplina moldea el carácter. Aristóteles decía que somos el hábito repetido. Esas ideas, que parecían abstractas, se volvieron prácticas en ese momento. ¿Y tú? ¿Has tenido ese instante en que algo simple se convierte en la lente por la que todo tiene sentido? ¿Has sentido que estabas luchando en la dirección equivocada? Empecé a probar una cosa pequeña. Actuar como si aquello que quería ya fuera real. Me levantaba temprano. Elegía palabras de confianza. Tomaba decisiones como quien ya tenía reputación y recursos. No era fingimiento, era compromiso. Era alinear mi estado interno con acciones concretas. Einstein decía que la imaginación es más importante que el conocimiento. Y fue ahí donde comprendí que todo comienza en la mente. Pero la imaginación sin acción es solo un sueño. La fe sin hábito es vacío. Jung habló de integración. Lo que actúas, te conviertes. Y fue allí, entre fallas y pequeñas victorias, que la idea se concretó. El universo no responde a lo que siento, responde a lo que hago. Con cada elección enviaba una declaración de identidad. Cada mañana ensayaba el papel de quien tiene abundancia. Y la realidad empezó a corresponder. Puedes probar esto hoy. ¿Qué pequeño acto te haría actuar como si ya hubieras conquistado lo que deseas? ¿Qué palabra puedes usar ahora que cambia tu postura? Prueba durante 7 días. Observa los cambios. Yo lo hice cuando no había otra opción. Y lo que pasó después me hizo entender que la prosperidad no es lo que tienes, es lo que llevas dentro. Esperando. OK para continuar. Hubo un día en que todo estaba en nuestra contra. Tesla tenía facturas vencidas, proveedores que amenazaban con dejar de entregar. Y yo mirando números que no cuadraban mientras mi cuenta personal se reducía hasta casi desaparecer. Sentía miedo verdadero, dormía pocas horas, caminaba por los galpones y veía coches sin piezas. Y recuerdo la sensación de estar hundiéndome en deudas y en vergüenza. Lloré de rabia. Quizás estés viviendo algo parecido ahora. Quizás sientas que el mundo te empuja a rendirte.
Pero es en ese punto donde la mayoría se rinde, y es precisamente ahí donde todo comienza. Fue allí, en ese nudo en el estómago, donde algo cambió. No fue una nueva hoja de cálculo, ni un inversor salvador. Fue un cambio en mi forma de pensar, que se convirtió en el punto de inflexión. Me di cuenta de que había estado esperando pruebas antes de actuar. Esperaba garantías externas, y eso me paralizaba. Un día, cansado, decidí actuar diferente. Me levanté temprano. Hice llamadas sin excusas. Hablé con técnicos como si ya tuviéramos la confianza del mercado. Elegí palabras firmes. Tomé decisiones difíciles sin esperar aprobación. Nietzsche habla de la voluntad creadora. Séneca decía que la suerte es lo que sucede cuando la preparación encuentra la oportunidad. Y entendí que la prosperidad es energía sumada a la intención correcta. Aristóteles tenía razón sobre el poder de los hábitos. Einstein nos recuerda que imaginar es diferente de saber. Y Steve Jobs mostró que los actos preceden a las pruebas. Jung dijo que la identidad se integra mediante la acción. Todo esto me llevó a un secreto simple y brutal. El universo no responde a lo que piensas o sientes, responde a lo que haces. Actuar como si ya tuvieras lo que deseas es una declaración de identidad. No es fingir, es incorporar fe con disciplina. Es enviar un mensaje claro al mundo y a ti mismo. ¿Cómo aplicar esto ahora? Comienza con 3 actos diarios que representen quién quieres ser. Despierta a la misma hora que quien ya ha triunfado. Habla con el lenguaje de la confianza, no de la duda. Toma una decisión que solo alguien con recursos tomaría y actúa sobre ella. Haz esto durante 7 días seguidos. Ajusta tu entorno para apoyar el nuevo comportamiento. Elimina excusas antes de que aparezcan. Registra pequeñas victorias. Usa palabras que consoliden la identidad. Probé esto cuando no había otra opción. Vi este principio transformar a un ingeniero que pasó a liderar proyectos críticos, a una emprendedora que cambió la narrativa de su propio negocio y a un joven en un taller que, después de actuar como si ya fuera el líder, fue realmente promovido. No fue magia, fue práctica repetida. Y tú puedes empezar hoy. Pregúntate, ¿qué actitud pequeña y decisiva puedes adoptar ahora que cambiaría las próximas 12 horas de tu vida? Pruébalo. Observa el cambio en la energía a tu alrededor. Y sabe que la escasez pierde poder cuando actúas como si fuera innecesaria. Lo que descubrí después de esto cambió todo. Pero hay un lado de la prosperidad que casi nadie entiende. Y es sobre eso que necesito alertarte. Esperando OK para continuar. Hubo un precio por cada logro que pensé que era una victoria. Aprendí en el dolor que prosperar no es un cheque en blanco. Es una responsabilidad que pone a prueba tu carácter. Vi esto de cerca con PayPal, Tesla y SpaceX. Noches sin dormir, plazos que desgarraban la piel, decisiones que costaban amistades y ego. Y fue ahí donde comprendí el otro lado. La abundancia crea un espejo implacable y muestra quién eres realmente. Lo peligroso no es tener más, es creer que el más te transforma automáticamente. Aristóteles decía que el exceso destruye la virtud, y aprendí que lo mismo vale para el éxito. Nietzsche habló de la voluntad, pero la voluntad sin frenos se vuelve arrogancia. Séneca me enseñó que el autocontrol es moral y estrategia. Jung me mostró que sin integración, la sombra gobierna. Entonces te pregunto, ¿qué estás dispuesto a perder para ganar lo que realmente importa? ¿Quieres riqueza o quieres significado? Estas son preguntas que arden por dentro. Yo solo quise sobrevivir, luego quise vencer. Después descubrí que vencer sin propósito era vacío. El precio de la abundancia puede ser tu alma de trabajo, tu familia, tu paz interior o simplemente tu verdad. Prosperar exige equilibrio, mental, espiritual y emocional. Mental, pensamiento claro, prioridades afiladas, hábitos que no dependen de las emociones. Espiritual, un norte que no se compra, una misión que sostiene tu brújula cuando el ruido aumenta. Emocional, la habilidad de sentir sin ser controlado, de celebrar sin perder el suelo. ¿Alguna vez sentiste la alegría de un logro que pronto se convirtió en culpa o ansiedad? Yo la sentí. Y fue eso lo que me obligó a redefinir el éxito como algo que sirve a algo más grande que yo. Eso cambia decisiones diarias, cómo gasto el tiempo, con quién me rodeo, qué palabras permito en mi cabeza. Te pregunto, ¿qué lujo aceptas para esconder un vacío? ¿Qué renuncia no estás dispuesto a hacer para proteger lo que tiene valor real? La acción que moldea la abundancia no es ostentación, es disciplina silenciosa. Steve Jobs decía que lo simple es difícil. Einstein valoró la imaginación aplicada. Todo converge en una práctica humilde y feroz. Trabajar como si la misión ya fuera tuya, pero siempre verificar si la misión honra tu alma. Hay riesgos, orgullo, aislamiento, la ilusión de ser indispensable, y necesitas un propósito fuerte para enfrentarlos. Cuando llega la prosperidad, aparece la prueba.
¿Gastas para comprar paz o inviertes para amplificar significado? ¿Elevas a las personas o validas un ego inflamado? Para mí, la respuesta llegó después de perder casi todo. Volví a construir con reglas nuevas. Una causa clara, límites rígidos y hábitos que preservan la salud mental y las relaciones. Hay actos prácticos. Define 3 no negociables que protejan tu tiempo. Crea un ritual matutino que alinee cuerpo e intención. Decisión diaria. Antes de decir sí, pregúntate si estabiliza tu propósito. Haz eso y observa el espejo. Lo más importante, pregúntate diariamente si tu abundancia está sirviendo a algo más grande. Esto es más difícil que aparentar ser rico en las redes. Es más duradero. Pero la paradoja es esta. Al reducir la codicia y aumentar el sentido, tu capacidad de crear valor crece de forma exponencial. Comienzas a atraer recursos porque te conviertes en un reservorio de confianza y dirección. Y aún hay algo que sorprende. La verdadera medida de la abundancia no es cuánto acumulas, sino qué haces cuando finalmente la tienes. Porque la verdadera prueba de la abundancia es lo que haces cuando finalmente la tienes, esperando OK para continuar. Ahora te lanzo un desafío práctico. En los próximos días, observa lo que piensas sobre la prosperidad. Cada pensamiento es una inversión. La pregunta es, ¿estás invirtiendo en miedo o en abundancia? Presta atención. Anota. Cada idea es un voto sobre quién crees ser. Yo probé esto cuando PayPal casi desaparece. Lo usé cuando Tesla tenía piezas faltantes. Lo aprendí después del silencio que sigue a una explosión de cohete en SpaceX. Actuar cambia el campo. Nietzsche habla de la voluntad. Séneca recuerda el estoicismo. Aristóteles nos recuerda los hábitos. Einstein valora la imaginación aplicada. Steve Jobs mostró que actúas antes de tener pruebas. Jung enseñó que integrar identidad transforma destino. Esta mezcla se volvió práctica. Me desperté con la postura de quien ya había ganado. Hablé con confianza. Tomé decisiones como si los recursos existieran. No fue fingimiento, fue compromiso. Y funcionó. El impacto es simple y brutal. Tu energía cambia. Tus elecciones cambian. El mundo responde. Personas que encontré aplicándolo se convirtieron en líderes. Negocios que parecían condenados al fracaso respiraron de nuevo. Familias se reconciliaron cuando el jefe volvió a actuar con propósito. Esto no es una promesa vaga, es un método repetido. ¿Y si decidieras hoy cambiar la forma en que piensas sobre lo posible? ¿Y si dejaras de esperar suerte y comenzaras a actuar con propósito? Prueba por 7 días. Elige 3 actos pequeños y decisivos. Despiértate a la misma hora que quien ya venció. Habla con el lenguaje de la confianza. Decide algo que solo alguien con recursos tomaría y ejecútalo. Elimina excusas antes de que surjan. Registra las pequeñas victorias. Ajusta el entorno para apoyar a quien quieres ser. Vi el efecto surgir rápido. Cada mañana enviaba una declaración clara al universo. Ya soy esa persona. Y el universo respondió con acciones, oportunidades y personas. No es magia. Es alineación entre identidad, emoción y comportamiento. Esto cambia vidas. Y es el secreto que cambia vidas. Puedes sentirlo ahora. Puedes probarlo ya. Si esto te tocó, suscríbete ahora. Porque en las próximas conversaciones compartiré principios que pueden redefinir tu realidad, de adentro hacia afuera. Pero lo que descubrí después de esto cambió todo. La verdadera prosperidad no es una recompensa, es una decisión. Y el universo responde a quien decide, esperando OK para continuar. Existe una diferencia entre un acto aislado y una forma de operar. Actuar como sí una vez es un experimento. Actuar como sí todos los días es una forma de vida. Y ahí es donde la transformación se vuelve inevitable. Después de todo lo que conté, muchas personas me preguntan, OK, entendí la idea, pero ¿cómo sostengo esto cuando el cansancio vuelve, cuando las cuentas aprietan y cuando nadie a mi alrededor cambia? La respuesta es simple y cruda. Sistema, ritual y responsabilidad. Primero, crea una declaración de identidad. No es una frase bonita para publicar, es un contrato interno que firmas con tus acciones. Escribe en primera persona algo concreto. ¿Quién ya eres? ¿Qué comportamiento mantienes? ¿Qué prioridades proteges? Por ejemplo, soy alguien que honra compromisos con la salud, que decide mirando el impacto a largo plazo, que no permite que el miedo elija por mí. Leí esta declaración al despertar y antes de dormir. Yo hacía esto en noches en las que todo parecía derrumbarse. La repetición se convirtió en ancla. Segundo, ritual matutino como prueba de vida. No es misticismo, es fisiología aplicada. Levantarse temprano, exponerse a la luz natural, mover el cuerpo, escribir 3 tareas que solo alguien con tu nueva identidad realizaría, y ejecutar la primera de ellas antes de que el mundo demande atención.
Este primer acto del día envía a tu cerebro y a tu círculo social el mensaje de que ya operas con otra orientación. Cuando Tesla dependía de minutos, yo transformé la mañana en un ritual de claridad. Pequeños actos, gran señal. Tercero, elige 3 actos diarios innegociables. Son marcas visibles de tu nueva identidad. Pueden ser responder correos electrónicos prioritarios en 2 horas, hacer una llamada valiente, revisar finanzas con honestidad, decir no a una reunión que roba foco. Trata estos actos como pruebas científicas. Registra, analiza, repite. La consistencia construye credibilidad interna. La credibilidad genera confianza. La confianza genera riesgo calculado. Y el riesgo calculado genera progreso. Cuarto, ajusta el ambiente para que no sea un enemigo. Si actúas como si fueras próspero, no dejes que el ambiente envíe mensajes contrarios. Cuentas desordenadas, notificaciones sin filtro, personas que validan el miedo. Protege tu tiempo con bloques inamovibles en la agenda. Elimina tentaciones que coronan hábitos viejos. Llegué a rediseñar fábricas y oficinas no por estética, sino porque el espacio comenzó a exigir el comportamiento que quería ver. Quinto, elige tus alianzas. La identidad responde a quien la ve como verdadera. Busca pares que desafíen y sostengan. Ten un pequeño grupo de responsabilidad. 3 personas con estándares más altos que los tuyos, que digan la verdad y acepten ser incómodos. La soledad en el liderazgo es mortal. La alianza disciplinada es vital. Sexto, transforma fallas en datos, no en juicio. Cuando algo no sucede, anota lo que falló. Contexto, emoción, distracción, y ajusta el sistema. La ciencia del comportamiento exige iteraciones rápidas. Cuando un cohete explotó, no rompí con la esperanza. Mapeé causas, corregí y reforcé rituales. La diferencia entre rendirse y mejorar es tratar el error como información. Séptimo, protege tu núcleo moral. La abundancia es amplificadora. Aumenta tanto tu generosidad como tus tentaciones. Define 3 no negociables que preserven tu vida interior. Un tiempo semanal sin tecnología, un límite de horas de trabajo, una práctica que te conecte con algo más grande que el ego. Estos frenos no son debilidad, son vigas maestras que sostienen el peso del logro. El octavo paso es económico y simbólico. Toma decisiones financieras que reflejen la identidad que quieres construir, no la que temes. Pequeñas inversiones consistentes en tu capacidad, salud, atención, educación, dicen más al universo que compras que solo señalan éxito. Cuando no tenía dinero, gastaba tiempo y energía como si tuviera. Cuando tuve recursos, empecé a invertir en sistemas que sostienen la acción, equipos, procesos, cultura, y no solo en símbolos. Noveno, practica el lenguaje del presente. Di yo hago y yo soy, en lugar de yo espero y yo intentaré. La sintaxis moldea la mente. Las palabras son actos que coordinan comportamiento. Prueba a sustituir frases condicionales por afirmaciones de hecho y observa cómo tus decisiones se alinean. Por último, convierte todo esto en un experimento de 30 días. No busco heroísmo, busco prueba. Por 30 días, lee tu declaración de identidad 2 veces al día. Realiza el ritual matutino y cumple la primera tarea del día. Completa los 3 actos innegociables todos los días. Registra diariamente 3 líneas sobre éxito, 3 líneas sobre fracaso, una acción de corrección. Reúnete una vez por semana con tu grupo de responsabilidad. En el día 30, evalúa con brutal honestidad qué cambió en tu energía, en las oportunidades, en las conversaciones, qué puertas se abrieron, dónde la antigua identidad aún da órdenes secretas. Ajusta y reinicia. A largo plazo, lo que diferencia a quien cristaliza fortuna personal y propósito de quien solo flota entre sueños y excusas es esta disciplina de laboratorio, intención probada por hábito. No es cómodo al principio. Vivir como si ya tuvieras lo que deseas exige riesgos, parecer fuera de tiempo, perder amistades que vivían de tu inseguridad, confrontarte con tu sombra. Pero también es la vía más rápida y honesta para que el mundo convierta tu convicción en retorno. Nietzsche, Séneca, Aristóteles, Einstein, Jobs y Jung apuntan al mismo mapa: voluntad, disciplina, hábito, imaginación aplicada, acto e integración. Úsalos como herramientas, no como justificación. La última lección que aprendí y que quiero dejar contigo es esta: actuar como si es un acto de coraje continuo. Es elegir cada día vivir por una identidad que aún se está formando. Cada mañana que cumples el ritual, cada elección que refleja tu nueva declaración, reparas el tejido de tu realidad. Es laborioso, es solitario a veces, pero es verdadero. Y la recompensa no es solo riqueza, es la tranquilidad de quien sabe que su vida está construida intencionalmente. Prueba, dime qué sucede. Observa si, después de 30 días, el mundo no comienza a corresponder al nuevo tú.
Lo que descubrí después de eso cambió todo. Sí, después de esos 30 días percibiste cambio, aunque pequeño. El siguiente desafío es transformar ese experimento personal en una arquitectura de identidad que resista al tiempo y a la escalabilidad. No se trata solo de mantener hábitos, sino de diseñar sistemas que hagan la nueva postura inevitable para ti y para las personas a tu alrededor. Cuando construí fallas y éxitos en PayPal, Tesla y SpaceX, aprendí que las culturas no surgen por decreto. Nacen de prácticas repetidas y de líderes que, en silencio, demuestran diariamente qué es aceptable y qué no. Esto significa 3 cosas prácticas que aplico siempre que quiero que un comportamiento se propague. Primero, haz público el contrato interno. No como marketing, sino como señal para tu equipo y para ti mismo. Escribe tu declaración de identidad. Compártela con tu grupo de responsabilidad y conviértela en criterios concretos para decisiones. Segundo, transforma rituales individuales en rituales colectivos. La mañana disciplinada que practicaste debe convertirse en un punto de alineación en reuniones, revisiones y comunicaciones. La primera tarea del día necesita ser visible para que otros la reconozcan como estándar. Tercero, establezca retroalimentaciones rápidas y honestas como norma. Trate cada error como datos, no como sentencia, y haga correcciones rápidas. Esta es la ciencia del desarrollo de productos aplicada a la vida y al liderazgo. En la práctica, esto implica ajustar procesos, metas semanales que respeten su nueva identidad, reuniones breves que validen actos y no intenciones, sistemas de recompensa que privilegien la consistencia y el coraje sobre las apariencias. Si lidera un equipo, contrate por la dirección y no solo por la competencia técnica. Busque personas que ya actúen, aunque a pequeña escala, como si pertenecieran a la visión que desea construir. Proteja la cultura con límites claros, 1 o 2 no negociables que preserven tiempo, atención y carácter. Sin estos frenos, la abundancia degenera en vanidad. Económicamente, asigne recursos para infraestructura que sostenga la acción. Herramientas, personas y procesos que transformen la intención en entrega diaria. Psicológicamente, cuide la energía colectiva. Promueva rituales que recarguen el propósito, que inspiren un orgullo saludable y amortigüen la arrogancia. Y filosóficamente, mantenga el norte. Nietzsche recuerda la creación por la voluntad. Séneca exige autocontrol. Aristóteles nos recuerda la virtud como hábito. Jung nos llama a integrar sombra y luz. Use estos mapas para verificar si lo que construye sirve a algo más grande que el territorio del ego. También hay una economía del riesgo. Actuar como si antes de haber prueba requiere que tolere más resistencia y responda con más datos. En lugar de justificarse, documente, mida e itere. Explote hipótesis como si fueran cohetes. Cada fracaso revela dónde falló el sistema y qué necesita ser reforzado. Al escalar, recuerde proteger el núcleo moral. Sin esto, los sistemas solo recompensarán el rendimiento y la prosperidad se convierte en ruina. Pregúntese siempre, ¿este hábito acelera valor real o solo señala estatus? Construya métricas que respondan esa pregunta. Si quiere que el mundo vea una nueva versión suya, debe hacer que esa versión produzca resultados tangibles y medibles. El éxito percibido sin sustancia es frágil. Y por último, acepte la soledad productiva de quien elige formar una identidad a prueba de circunstancias. Habrá momentos en que pocos entenderán sus decisiones. Es ahí donde la disciplina y el propósito ponen a prueba su sinceridad. A largo plazo, lo que separa a quien construye legado de quien solo acumula historias es la capacidad de institucionalizar hábitos y de hacer de la acción continua un patrón replicable. Si esto le impactó, suscríbase ahora, porque en las próximas conversaciones compartiré principios que pueden redefinir su realidad, de adentro hacia afuera. La verdadera prosperidad no es una recompensa, es una decisión, y el universo responde a quien decide,